fue el momento en el que me pidieron en el Washington Times entrar a ser ilustrador del Washington Times. Eso para mí fue como, wow, ¿qué es esto? ¿De dónde cae esto? Y yo en aquella época vivía, bueno, solo y tenía que buscarme la vida de alguna forma. Estaba trabajando en una fundición, la fundición Equestrian Force se llamaba, y pasaba muchísimo frío porque la fundición estaba en Virginia y yo tenía que viajar desde Maryland hasta Virginia, atravesar Washington DC y los inviernos con una temperatura de 3, 4, 5 grados bajo cero con nieve. Entonces, si trabajaba en la calle, entonces sacarme de ese momento de trabajar en la calle e ir a trabajar a un recinto cerrado como el Times era para mí muy importante. Tú eres un artista muy talentoso. Trato. Sí. Además, haces filosofía del arte. ¿Cómo te sientes más cómodo o más pleno dentro de tu carrera de artista con todo lo que has hecho, entre escultura, pintura, escritura, filosofía del arte? Yo creo que lo que más me hace sentido, sí, he hecho dibujo, pintura, escultura, he hecho retratos, he hecho murales, he hecho un montón de cosas relacionadas con las manualidades. Y eso es importante, pero lo más importante para mí es haber descubierto las leyes de la naturaleza. Haber descubierto esas 7 leyes que para mí son fundamentales: la ley de la conectividad, la dualidad complementaria, el dominio sobre el centro, el rechazo al desorden, el proceso de desarrollo de todas las cosas en 3 etapas, ¿cuál es esta? La finalidad específica de cada cosa creada y, por último, el que la naturaleza completa todo aquello que hace. Esas leyes de la naturaleza me han servido de mucho porque me indican cómo establecer relaciones humanas correctas, por ejemplo. Uno sabe que atendiendo, entendiendo, estando atento a las necesidades fundamentales del otro, la cosa funciona. Que cuando seduces con afecto, persuades con verdad, motivas con el ejemplo, lo bien hecho, la persona se motiva, se interesa y se atrae también. Entonces esas cosas son para mí más valiosas que el hecho de pintar, que el hecho de esculpir, que el hecho de hacer exposiciones o mostrarme dentro del arte, porque el centro motor del arte es el nivel de desarrollo del humano. Uno dice, ¿por qué Miguel Ángel hizo lo que hizo? Bueno, porque Miguel Ángel tenía un desarrollo mental distinto al que podía tener Jackson Pollock. Son 2 personajes completamente distintos. Uno estaba lleno de filosofía, lleno de ideología cristiana o religiosa, y el otro estaba vacío. Estaba completamente hueco, era un alcohólico, era un personaje que estaba luchando por sobrevivir, mientras que el otro vivió 89 años de una vida plena haciendo cosas que tenían sentido para la humanidad. Entonces, para mí es más importante la parte filosófica del arte que la parte técnica, porque la parte técnica la puede aprender cualquiera. Para la parte filosófica necesitas de tener esa decisión, ese interés particular por buscarlo, por encontrarlo y por ponerlo en práctica también para poder vivir mejor. ¿Cuál fue la fuente de inspiración para que tú descubrieras estas 7 reglas de la naturaleza? Yo pienso que es la soledad. Yo he estado mucho tiempo solo, especialmente en la juventud. Estuve mucho tiempo dándole vueltas a las cosas. Entonces, ese tipo de soledad, de andar siempre buscando los 3 pies al gato, son los que quizá es la cosa que más me ha inspirado a buscar. A veces cuando uno está en un trabajo rutinario, estás todo el día trabajando, vas a la casa, almuerzas, cenas, duermes y vuelves otra vez al trabajo y haces la misma rutina una y otra vez y no tienes tiempo para pensar. Yo tenía todo el día para pensar. Estaba viajando de un lugar a otro y cuando estás solo pues no tienes otra cosa que hablar contigo. No tienes a nadie más con quien conversar. Y ese hablar contigo te empieza a decir, bueno, qué eres, de dónde vienes, dónde vas, qué vas a hacer con tu vida, qué es lo más importante. Todas esas cuestiones te las
postulas cuando tienes 18, 20, 21 años, y eso generalmente no ocurre por lo que te digo, porque estás absorto en la universidad, estás absorto con la familia, con la gente, con los amigos. En mi caso, eso quizá fue lo que me inspiró a buscar. ¿Qué es Dios para ti? Buena pregunta. Esa es una pregunta muy complicada, como decía el muchacho de la película anoche. Muy complicada esa pregunta. ¿Por qué? Porque podríamos decir que Dios no es el Dios tradicionalmente ofrecido. No es el Dios católico, cristiano, budista, sintoísta, confucionista. Mi Dios es un Dios participativo. Para mí Dios son las normas de la naturaleza, es decir, Dios se expresa a través de sus normas. Si nos dicen que en todo existe conectividad, yo creo en ese Dios conectivo. Si me dice que en toda la naturaleza existen aspectos duales de macho y hembra, masculino y femenino, cation y anión, positivo y negativo, lógicamente ese Dios tiene que ser dual. Ya no es un Dios hombre con barba que está sentado en una nube. Ya es un ser masculino, ser femenino o ser positivo y ser no negativo en el sentido de que sea bueno y malo, sino que es emisor y es receptor al mismo tiempo. Y además el centro de ese Dios es el valor. ¿Por qué? Porque el centro de la vida misma es el valor. Nosotros hacemos las cosas porque buscamos un beneficio, porque buscamos un convencimiento, porque buscamos un tipo de afecto vincular, y eso que buscamos nosotros tiene que tener un origen también. Así que para mí Dios es ese máximo completo, total, que contiene en sí esos aspectos de ser conectivo, dual, complementario y centrado en el valor de la plenitud, en el valor de la justicia y en el amor y en el valor de la bondad. Eso para mí es un Dios porque es lo que busco, o es lo que buscamos todos. Todos buscamos sentirnos plenos, todos buscamos sentirnos seguros porque estamos ajustados al conocimiento de la verdad, y todos buscamos sentirnos satisfechos o sentirnos beneficiados. Luego esos valores, si están en todos, porque todos los buscamos, debe haber algún valor que le puedes llamar Dios, que le puedes llamar alma, que le puedes llamar naturaleza, que le puedes llamar como quieras, el término no importa. Pero no creo en las doctrinas. No creo en las doctrinas porque las doctrinas prácticamente son rituales para aborregar gente o para asociar gente y crear una especie de manada o un grupo social que hace siempre las mismas cosas y al final se olvidan de lo esencial. Nos pasa ahora con la Navidad. Todos celebramos la Navidad por los regalos, pero resulta que la Navidad es el cumpleaños de Jesús supuestamente. Pero nadie se acuerda de Jesús. ¿Por qué? Por el ritual. Porque hemos creado un rito en el que pasa a ser más importante el cómo haces el rito que para qué haces el rito. Así es que eso es lo que yo creo de Dios. No sé si eso responde o no. Cuando tú das tu seminario y a tu alumno le entregas este material que tú tienes guardado, que tienes escrito, ¿qué objetivo, qué quieres lograr con eso? Para mí el objetivo de la pedagogía es vincular, es llegar a que el alumno absorba todo conocimiento que yo tengo y ojalá lo supere. Por un lado es ese, que el alumno aprenda los procedimientos técnicos del material que se le da, pero por otro lado que quede un vínculo entre los dos. Es decir, yo tengo alumnos, tú sabes el alumno, bueno, hay varios alumnos, pero tengo alumnos que me toman no solamente por profe, por maestro, sino que me tienen una amistad que va más allá. Se siente uno como, en cierto aspecto, como padre filosófico, padre espiritual o padre interno, no sé, pero esa condición de saberte respetado, confiado y vinculado es lo que busco con el alumno, independientemente de qué es lo que el alumno consiga, porque sé que si él tiene esa confianza conmigo o ese respeto, cualquier cosa que yo le oriente va a ir en beneficio de su desarrollo técnico también.
o de su desarrollo profesional. Lo importante es conseguir esa confianza. Y, como te digo, si se tiene esa confianza, el resto se da por añadidura. Lo único que tiene que hacer es preguntar dudas y se van resolviendo esas dudas y el desarrollo de esa persona pues aumenta. Pero en base al respeto, a la confianza y al vínculo que podamos establecer entre profesor y alumno. ¿Quieres lograr también educar, que los valores que tú tienes como prioritarios se vean reflejados en el alumno o en las personas que tú les transmitas? Por supuesto, hay una cosa que es importante en todo esto de la educación y es la experiencia del pedagogo. Yo no le puedo pedir a un alumno de 16 años que piense como mi abuelo. Es imposible porque la experiencia de esta persona de 16 años es de 6 años de experiencia, aunque tenga 16 años, pero de 1 a 10 años imitó lo que le pedían en la familia, no tenía criterio particular propio, no tenía recursos de información. Los recursos de información empiezan desde los 10 años en adelante, es decir, lo importante del alumno es precisamente eso, que vaya desarrollando aquellas cosas que el anciano, o que el mayor, o que el experto, o que el maestro haya encontrado. Si yo he encontrado que las relaciones humanas se basan en atender, entender y estar atento, y eso funciona, bueno, ¿por qué no ponerlo en práctica desde los 16 años? Yo lo comprendí a los 40 o a los 50, pero tardé mucho en comprenderlo, pero si yo lo sé y se lo puedo explicar a un alumno y el alumno lo pone en práctica cuando tiene, después de la adolescencia, pues fíjate el tiempo que gana. Y en ese aspecto hay muchas cosas que necesitas tiempo para poderlas comprender. Uno no puede entender esto del amor a los 16 años cuando estás en plena efervescencia sexual. No puedes entender lo que es el amor que entiende la persona que ha tenido 4, 5, 6 hijos. Porque te das cuenta de que eso que en ese momento adolescente es prioritario, porque es sumamente importante, después resulta que es simplemente un placer nada más, pero no te provoca la plenitud que tienes cuando has tenido a un hijo maduro. Y cuando has madurado al hijo sientes esa sensación de que el amor es algo más que simplemente el placer intergenital. El amor es mucho más que eso. Pero no tienen las condiciones de vida necesarias para poder justificar que lo que tú estás diciendo ahora, que tienes 60 años, es cierto, porque él no ha tenido esa experiencia. Entonces para él va a defender a los 16, 17 años que no, que el amor es encontrar a la pareja y vivir una vida placentera con esa pareja. Pero no se va a dar cuenta de la plenitud que ha desarrollado una persona que tiene ya 60, 70, 80 años. Esa persona se da cuenta de que el amor es otra cosa, no es solamente una apetencia, sino que es un compromiso, y en ese compromiso hay muchas veces que tienes que ceder, en otras tienes que aportar, en otras tienes que ceder, en otras tienes que aportar, y de ese dar y recibir, de esa dupla, surge el respeto, la confianza y el vínculo que no tenías cuando empezabas, porque el respeto hay que desarrollarlo, la confianza hay que desarrollarla, el vínculo también, no son cosas que de un momento a otro se tienen. En ese aspecto sí me gustaría que el alumno adquiera esos conocimientos que uno ha vivido durante los años que a ese alumno le faltan por vivir. ¿Cuál es el análisis que haces tú de los tiempos actuales, de la juventud, de la relación de familia, teniendo en cuenta que tenemos mucha tecnología, muchas redes sociales, mucha información? A ver, yo pienso que hay algo que se ha distorsionado por completo y es la jerarquía de valores. Antes teníamos todos esa búsqueda del ideal social. El ideal social marxista, o el fascista, o el nacionalista, pero tenías un ideal social. Hoy en día eso se fue al traste, se desvirtuó, ya el ideal social es el ideal de cada uno, los valores son también los valores de cada uno, ya no se busca en grupo la plenitud, la justicia, el bienestar, ya no existe eso. El mayo francés de la libertad, fraternidad, igualdad, eso quedó ahí, quedó en el mayo francés. Hoy en día los jóvenes no tienen ese tipo de
visión idealista. Al no tener ese tipo de visión idealista se dispersan, y al dispersarse hacen muy pocas cosas de muchas cosas, y al hacer muy pocas cosas de muchas cosas no se sienten identificados con lo que hacen. Entonces, al no sentirse identificado, tú le preguntas, bueno, ¿qué quieres hacer con tu vida? No, ahora voy a meter a hacer sociología, mañana antropología, pasado diseño, al otro voy a hacer medicina, al otro voy a hacer filosofía. Bueno, ¿qué es lo que te gusta? ¿Por qué no te decides? ¿Por qué? Porque no tienen ese parangón que tenían antes. Antes ibas a la universidad, acababas tu carrera de Derecho, ibas a ser abogado y eres abogado. O ibas a la universidad, sales de Derecho, hay 500.000 postulantes y 3 vacantes. Luego te quedas en el aire, hiciste tu carrera, pero no tienes ninguna seguridad. Entonces, todo ese tipo de cosas han estropeado el ambiente social y lo que han hecho es que cada uno busque sobrevivir. Y estamos en una parada donde todos estamos luchando por sobrevivir. ¿Por qué? Porque se perdieron los ideales fundamentales y los valores fundamentales del ser humano. Y tampoco hay docentes que te lo expliquen, porque el docente ya no entra dentro de esa categoría. El docente llega a clase y te expone el conocimiento para que tú lo escribas y te marches para la casa, pero el docente no te corrige. Antes el docente te corregía en aspectos de tu personalidad. Tienes que ser puntual, tienes que ser más prudente, tienes que ser más templado, tienes que ser más... Ahora no puedes decirle eso a la persona porque eso es meterte en la vida privada de la persona. Entonces, como se han tergiversado todo este tipo de postulados educativos y docentes, ahora nos encontramos con que no existe educación. Estamos todos abogando por a ver si nos viene la educación de Marte, porque no sabemos qué es educar. Ya se nos ha perdido esa comprensión de la educación del comportamiento, de la educación del convencimiento, de la educación de la convivencia. Hoy en día la educación es simplemente tecnicismos. A mí me ha pasado estar en la universidad y explicando al pizarrón y los muchachos están escuchando música. Pero no le puedes decir que no escuchen música en la clase porque se ofenden, entonces ya estás violando el derecho individual del alumno. Pero bueno, estás en la clase, tienes que atender a la clase. No, a mí no me interesa, porque como tengo plata, mi padre me va a pagar la carrera y lo único que necesito es el papelito. ¿No? ¿De qué forma se educa a esa persona? Es imposible educarlo. Y eso es lo que estamos creando con todos estos vicios, porque en el fondo son vicios. El vicio de la individualidad, el vicio de los derechos, de que yo tengo muchos derechos pero no tengo ninguna obligación, el vicio de la independencia, porque todos somos únicos e independientes. Entonces caemos en todos estos vicios y al final no encontramos nada en común. Y salimos a la calle y abofeteamos al primero que se nos acerca porque no lo sentimos parte de nada. Si tuviésemos un ideal compartido como antes, quieras uno sea bueno o sea malo, eso independientemente del juicio que puedas hacer de eso. Pero cuando eras cristiano, pues tú te unías con los cristianos. Cuando eras católico, te unías con los católicos. Cuando eras musulmán, te unías con los musulmanes. Cuando eras, no sé, eras algo, te unías con ese algo y te sentías arropado, porque esa comunidad compartía contigo lo mismo que tú compartes con ellos. Pero hoy se comparte la ruptura, se comparte la independencia, se comparte poco menos que la indiferencia. Todos salen a protestar algo, pero ninguno realiza ese algo que protesta. Eso pasa en la educación, pasa en las relaciones que tenemos hoy en día entre personas. Llega el momento de protestar, todos nos unimos a protestar, pero bueno, si protestas por algo, tendrás que restaurar ese algo que dices que no está correcto. Pero nadie lo restaura. Entonces las protestas tampoco sirven de nada. En mi opinión, no sé si eso será así o no será así, pero yo lo veo así. ¿Ves algún costo esto? ¿Costo social? Es que todo tiene un costo social. Cuando se inventa la imprenta, la gente dejó de hablar. No es que dejasen de hablar porque se inventa la imprenta, pero la imprenta te facilitaba leer. Entonces ya no tenías que ir a la bar y preguntarle, oye, ¿qué cosa es esta? Como que antes era todo de boca en boca. Entonces el estar hablando de boca en boca con el otro te vinculaba, creaba relaciones humanas con otra persona. Después era el libro, y el libro ya te sacó de esas relaciones humanas. Ya no le preguntas al que escribe el libro, sino que lees el libro. Es un ejemplo de lo que pasa hoy en día. Hoy en día ya no es necesario preguntar al experto. Te vas al Dios Google y en el Dios Google preguntas y todas las respuestas están ahí. Ahora, están respuestas que son superficiales, y muchas respuestas que son falsas y muchas respuestas que no te valen. Te hacen perder el tiempo porque cosas por ejemplo, tú buscas el significado de
de energía, por ejemplo, y buscas el significado de fuerza, y energía es fuerza, fuerza es energía, energía es fuerza, fuerza es energía, y dices, bueno, habrá que explicar qué se diferencia la fuerza de la energía. Buscas el amor y hay 25.000 retóricas de 25.000 personajes que te identifican el amor, es decir, sí, tienen mucha información, pero si no tienes esa capacidad de discernir en base a lo que es inductivo o deductivo, si no tienes esa versatilidad a ver, ¿cómo decirte? Si no tienes la propiedad de diferenciar dentro de esa versatilidad, te quedas en pijama, porque no, ¿de qué te sirve tener 5 o 6 respuestas diferentes de un solo tema? Por un lado, el costo de todo este desarrollo de la computación es muy alto porque en ocasiones es más lo que perjudica que lo que beneficia, porque el juez que decide si eso que observo me sirve o no me sirve, el juez no tiene criterio. Y al no estar con un criterio del sentido común comprendido, no sabes si eso que te están diciendo es cierto, te favorece, te beneficia o no te beneficia. Por eso que hay mucha gente que está en el medio, en el computador, y está con los juegos, está jugando, está viendo fotos, está mirando al otro. Eso es basura. Eso es basura porque te hace perder el tiempo, te hace confundir, te traumatiza, porque en el fondo estás viciándote de la observación nada más. Pero hay otros que buscan respuestas a las dudas y dicen, bueno, ¿qué significará inmanente? Inmanente, voy a buscar en el... Vale, vas al dios Google, buscas, respuesta inmanente. Es decir, tú puedes usarlo para beneficiarte o puedes usarlo para confundirte en extremo. Miras ahí en internet, llegó un extraterrestre que vino de no sé qué planeta. Mira, pues está la foto aquí. Pepe, que sí, que llegó el extraterrestre, que está aquí la foto, porque salió en el... Bueno, ¿de dónde sacas que es extraterrestre? ¿Lo has visto? O el hecho de que, fulanito pegó, es culpable fulanito porque lo vi en el... Pero bueno, eres juez de esa actual. Es decir, en ese sentido el costo de estos medios de comunicación es muy caro por los problemas que produce. Por ejemplo, con esto de la pandemia. La pandemia sí, es una pandemia, vale, la gente se contagia, bien, pero el temor que crean estos medios de comunicación frente a la pandemia hace que si yo me enfermo de un resfriado y voy a la clínica y me dicen que tengo coronavirus, el miedo me va bueno, yo tengo nervios y todo el sistema nervioso se afecta por esa sensación provocada por el miedo que me han creado los medios de comunicación en frente a la pandemia. Si yo no tuviese esos medios de comunicación, me sentiría que tengo un resfriado duro, y en ese resfriado duro, lo estoy pasando mal, a lo mejor tengo una faringitis, una laringitis, no sé, pero no tendría el miedo. Entonces, como el miedo, existen también las sobreexpectación. Por ejemplo, ya sale en prensa el auto nuevo, el 4-wheel drive, y yo tengo un autito chico, pero el 4-wheel drive una y otra vez me lo repiten 20 veces y bueno, ya me siento hasta avergonzado de tener mi autito chico porque tengo que tener mi 4-wheel drive. Entonces, en ese sentido, el costo de estos beneficios es muy alto. El beneficio, el que la persona que tenga un grado de educación basado en el sentido común, que sea maduro, que sea prudente, firme y templado, va a hacer uso de esos medios y le va a beneficiar, pero absolutamente. Esto de las clases online, por ejemplo, pues, en lugar de tener que desplazarme, ir a un sitio, salir, bueno, en este caso yo aprendo un montón porque tengo un profesor en casa. En ese sentido estos medios benefician un montón. Pero en otro sentido hay que tener mucho cuidado porque acabas viciándote de juegos, de películas, de música, y hay gente que se pasa todo el día con el reggaetón en la cabeza. Y bien, está bien que escuches un poco reggaetón, pero todo el día con el demonio del reggaetón, y después le preguntas, oye, ¿has pensado en algo? No. Si no tiene tiempo de pensar, está todo el tiempo imaginando las imágenes que le producen los sonidos del reggaetón. Entonces, en ese sentido hay que ser claro, hay que ser bastante fuerte en cuanto a las pretensiones de cómo uso los medios. Esto es igual que el televisor. El televisor, cuando apareció, había competencias de colegios y un colegio sabía más que el otro, que si La Salle, que si
ignacianos, que si unos competían en saber quién sabía más de matemáticas, veías la televisión y aprendías del televisor. Después se fue al traste, empezaron a salir los grupos musicales y más grupos musicales, y hoy en día no ves nada más que farándula. ¿Y qué es lo que ha hecho ese señor que hizo el grupo musical y con quién se ha acostado y con quién no se ha acostado? Bueno, a mí qué me importa su vida íntima. Pero son cosas que están ahí. Entonces los medios de comunicación, si no los sabes usar bien, lógicamente te castigan. Pero depende de cómo los uses. ¿Cuál es tu preocupación del futuro, respecto al futuro? Mi preocupación respecto al futuro es la falta de esta tan anunciada globalización, porque parece ser que la globalización que se pregona es anárquica, y esa globalización anárquica cuesta mucho porque impide el desarrollo. Y ese tipo de búsqueda de la globalización, si no tiene un ideal común, si no se comprende la naturaleza humana, si no se vive acorde con las normas de convivencia, las normas de convencimiento, las normas de comportamiento, si no se tiene esa estructura de la normalidad humana, el resto es desperdicio, puro desperdicio. ¿Por qué? Porque nosotros estamos buscando humanizarnos. Y nadie nos dice cómo humanizarnos, sino todo lo contrario, nos dicen deshumanízate, sé un individuo individual. Bueno, eso es exactamente lo mismo o similar a sé un egoísta. No ayudes a nadie porque nadie te va a ayudar a ti, eso también es ser egoísta. Cómprate la mejor casa, eso es ser egoísta. Es decir, nos están bombardeando constantemente con que tienes que ser exitoso. ¿Exitoso en qué? Yo sería exitoso en la naturaleza humana. Si yo me hago más humano cada vez, lógicamente me voy a sentir mejor cada vez. Ahora, ser exitoso profesionalmente, ¿para qué? ¿Para superar al otro? ¿Para competir con el otro? ¿Para burlarme después de que lo he superado del otro? Eso no es ser exitoso. Búscate tu independencia económica. ¿Quién puede ser independientemente económico? Si yo desarrollo un sistema económico, sea lo que sea, cualquier negocio, voy a necesitar una persona que me haga la SPA o cualquier tipo de asociación que tenga. Voy a tener que tener una contadora, voy a tener que tener clientes, voy a tener que tener alguien que me deposite la plata. Y hacerse solo es una burla, es como decirte sé independiente en el desierto del Sahara y ahí vas a ser rico y millonario. Pues no, necesitas de la gente. Entonces todo lo que estamos viendo hoy en día así a nivel global es una forma de desarmar la autoestima de las personas. Tú desarmas la autoestima cuando los dispersas. La dispersación es realmente el enemigo número uno de la concentración. O te concentras o te dispersas. Si yo me concentro en desarrollar algo, bueno, lo voy a desarrollar. Pero si yo soy disperso en el camino, no voy a desarrollar nada. Y lo que te dicen los medios de comunicación, los políticos, los líderes sociales, es que seas disperso. Búscate a ti mismo. ¿En qué y dónde? Búscate a ti mismo. Derechos, exige tus derechos. ¿En base a qué? ¿En base a qué puedo exigir mis derechos? Porque el derecho supuestamente es una sensación producto de un bien supremo. Cuando tú ves un bien supremo, ¡wow!, lo respetas, ¿eh? Y eso te da derecho también, bajo el punto de vista de respetarlo, a beneficiarte de ello. Pero hoy en día el respeto es simplemente tolerar, y de una forma indiferente. Toléralo todo y de esa forma respetas. Eso no es respeto tampoco. Entonces, todo este tipo de significados que te van dando, que si el feminismo, que si el machismo, que si el papismo, que si el mamismo, todas estas cosas en el fondo te alejan de lo normal. Lo normal sería una relación de entrega y recepción, de dar y recibir, de atender, entender y estar atento el uno al otro, de seducirse con afecto, persuadirse con verdad, motivarse con ejemplos bien hechos,
tener una armónica relación complementaria entre padre-hijo, esposa-esposa, profesor-alumno, amigo-amiga, amiga-amigo. Eso sería lo normal, pero eso no te lo explican. Ni te lo explica la religión, ni te lo explica la filosofía, ni te lo explica la ciencia, ni te lo explican los políticos, ni te lo explican los maestros. Y menos tus padres, porque no tienen tiempo de estar trabajando todo el día. Entonces, demonios, ¿cómo educamos? ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo unimos a la gente? Con el televisor y con los medios de comunicación. ¿Pero qué me dicen los medios de comunicación y el televisor? Me dicen las opiniones de ese profesional que está ahí trabajando como periodista, o del político que quiere votos para poder lograr el sillón y acomodarse ahí ganando un montón de plata. Entonces, ¿cómo veo el futuro? Muy complicado. Muy complicado porque no hay unidad de criterios. Y se desecha a la persona simplemente o porque tiene más o porque tiene menos. Si tiene igual que tú, vale, con ese me quedo. Pero si buscas a la gente que es igual que tú, no progresas. Entonces, el quitarnos esos, no sé si llamarle mitos, pero esos valores que estamos todos buscando, como te digo, la plenitud, la justicia, el bienestar, cuando les quitas esos tres elementos de la vida, ¿qué tienes? Malestar, injusticia y frustración, porque no tienes plenitud, tienes frustración. Entonces, ¿qué haces? Reclamas, acusas, rechazas, y todo es ese mecanismo, acusar, rechazar, reclamar. ¿Y por qué? Porque no me siento pleno. Ya, y para terminar, sintetiza el número no más allá de 7 reglas de oro que tú darías como sugerencia para la humanidad. Reglas de oro. La primera, el respeto. Sin respeto no tienes confianza. No puedes confiar en alguien que no respetas o que no te respeta. La segunda, la confianza. La confianza en los valores compartidos, en la sinceridad, en la razón razonable, no en la razón bajo mi propio criterio, sino que la razón siempre es de tres, la tuya, la mía y la verdad. Así que hay que buscar siempre la verdad, no que la tuya, nunca la mía, sino la verdad. Ese tipo de raciocinio deberíamos de ponerlo por sobre el respeto. El respeto, la confiabilidad o la confianza en base a las razones justas, el desarrollo vincular y yo además de eso daría algunos tips, daría los tips de los vínculos intrafamiliares. Para mí la felicidad se logra a través de los vínculos intrafamiliares. Yo no puedo ser feliz si mi hijo no está feliz. No puedo ser feliz si mi mujer no está feliz. Y no voy a estar feliz si mi padre no está feliz. Luego los vínculos parentofiliales tienen que estar respetados, confiados y vinculados. Los vínculos confraternos o fraterno-conyugales tienen que estar respetados, confiados y vinculados. Y los vínculos filioparentales tienen que estar respetados, confiados y vinculados. Eso te da más seguridad que la plata, que el éxito laboral, que tengas mucho, poco o nada, porque te asegura que tienes siempre un padre que te va a proteger, que te va a orientar y que además te va a atraer. Vas a tener siempre una mujer que va a hacer exactamente lo mismo, te va a proteger, te va a atraer, te va a confiar. Vas a tener un hijo que te va a hacer lo mismo, es decir, tienes la confianza, el respeto y la protección de 7 personas alrededor. Si yo pregunto a los que me están escuchando cuántas personas podrían decir que confían en ti, fielmente, con fidelidad absoluta, porque eso es el vínculo parentofilial, fraterno-conyugal y filioparental, eso está para siempre. Yo no puedo desligarme de mi padre va a ser siempre mi padre, pase lo que pase, yo voy a ser siempre su hijo, pase lo que pase. Mi esposa y yo vamos a ser también cónyuges, supuestamente, para toda la vida, y mi hijo va a ser siempre mi hijo para toda la vida. Es decir, esas relaciones son de fidelidad absoluta.
basada en la confianza absoluta y en el respeto absoluto. Ahora, ¿quién podemos decir que fuera de la familia cumple con esos requisitos? No sé, a lo mejor hay gente que sí, que tiene mucha gente así. A mí me cuesta trabajo pensar que haya gente que tenga un amigo fiel, confiable y que te respete todo siempre. Me cuesta mucho. Eso es lo que se debería madurar, creo yo que eso es lo que es fundamental en la vida. Por un lado, construir esos vínculos intrafamiliares y después, lógicamente, que tú puedas proyectarte en una orientación laboral, si es que te gusta, y que te sientas bien haciendo lo que haces también, y que puedas también operar por el bien común y que aquello que hagas sea para el bien común. Si haces una empresa, que esa empresa sea para el beneficio de todos, porque aquello que beneficia siempre a todos no perjudica nunca a nadie. Entonces, si haces un empleo, ojalá que sea un empleo para el bien común. Y eso es lo que pienso. Chao.